1. Bendecidos mis amados hermanos, bienvenidos a nuestro estudio bíblico de los miércoles. La semana pasada estamos hablando del modelo de Jesús, pero nos quedamos específicamente después que Jesús había libertado al hijo, al muchacho que estaba endemoniado, que botaba espuma por la boca, que se retorcía y todo, y que Jesús le habló y le dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Os he de soportar. Y sanó al muchacho inmediatamente, y todos se admiraban de su grandeza. Y luego dice en el verso 43: y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontece que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaba velada para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre estas palabras. Jesús, es de la primera vez que Jesús establece en el libro de Lucas, porque ya en los evangelios lo hemos visto, que iba a darle entrada a que la muerte llegara a él. Recuerde que había varias disposiciones bíblicas que dicen que Jesús es el que ponía su vida. Nadie se la podía arrebatar o quitar. Él era el que la podía poner. Entonces ya Jesús, a través del poder de la palabra, está estableciendo el juicio del Calvario, la muerte y pasión, cómo iba a ser ese evento. Y entonces lo está estableciendo para que eso pudiese acontecer. De lo contrario, nada podía venir en contra de Jesús. En el plano físico, con todo y eso, Jesús estaba protegido por la autoridad espiritual y la fe y la conciencia que él tenía. Por lo tanto, él tuvo que establecer, y usted va a ver que comienza a establecer lo que proféticamente estaba dicho, pero para que pudiera tener cumplimiento profético, Jesús tenía que darle entrada a esas palabras. Recuerde que Jesús es la máxima dimensión del mundo espiritual aquí en la tierra. Y las cosas no ocurren necesariamente si él no las permitía. Entonces entraron en discusión sobre quién sería mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño. Y mire qué interesante, porque muchas de las enseñanzas que Jesús planteó tenían que ver con la inocencia de un niño. Y traía de ejemplo a los niños. Y dice: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre. Ellos tenían una disputa que quién iba a ser el mayor, quién tenía más autoridad, quién tenía más reconocimiento. Oye, algo que la humanidad siempre ha estado en dilema. El ser humano siempre ha estado: quién es el más importante, quién es el más poder que tiene, quién es el mayor, quién es el que gana, quién es el que domina. Y lamentablemente todos nosotros en alguna manera de nuestra existencia hemos caído en eso. Unos más y otros menos. Y eso ocurre. Y es algo que tú y yo tenemos que dominarlo a través de unos principios espirituales que hay para eso. Entonces Jesús le trajo uno de esos principios y le dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me reciba a mí, recibe al que me envió. Pues el que es más pequeño entre todos vosotros, este es el más grande. Entonces hay varias cosas que Jesús dijo aquí. Mire, lo importante es que me reciban a mí. Por lo tanto, si ustedes, para poder recibirme a mí, tienen que recibir a este niño. Y Jesús lo que estaba diciendo es: si ustedes reciben a este niño, me reciben a mí y reciben al que me envió. Entonces, ¿por qué algo tan humano y tan simple para Jesús explicar que lo reciben a él si reciben un niño? Porque todo podía haber dicho, y en otra ocasión no lo había dicho así, pero esta vez trajo el ejemplo de un niño. Y lo explico ya en breve. Porque nosotros hemos predicado y Jesús habló en más ocasiones de que el que lo ha visto a él ha visto al Padre, el que lo recibe a él recibe al Padre. Pero en esta ocasión, como
en 2 más en la Biblia, él trae ejemplos de otras cosas. Recibe a este niño y estarás listo para recibirme a mí. ¿Y qué significa eso? Que el niño tenía unas características muy importantes, pero voy a hablar 2 de ellas. Los niños son un ejemplo de humildad y sencillez. Pero también los niños son un ejemplo de inocencia. El niño por características es inocente. Y es simple, sencillo, es humilde. Cuando un niño está sano, sí se ve. Por tal razón, Jesús estaba diciendo, si tú no tienes un corazón sencillo, simple, de humildad, de inocencia en algún momento dado, no puedes recibirme. Recíbeme como a este niño, recibe con la actitud de este niño. En otras palabras, vuélvete como niño, en ese sentido, y me podrás recibir a mí. Por eso es que a veces a los poderosos, a los ricos, a los prepotentes, les es muy trabajoso recibir al Señor. Porque tienen esa coraza. No son gente simple, sencilla, no son gente humilde, no hay inocencia en ellos, y eso le impide un encuentro con el Señor. Por eso es una de las cosas que nosotros tenemos que orar, que esa persona sea quebrantado a veces, o que tenga, ¿verdad?, algún grado de arrepentimiento por ceder a esa prepotencia, ¿verdad?, para que la palabra pueda trabajar en él. Entonces, mire, esta fue la primera enseñanza que Jesús dijo aquí, con relación a los que quieran ser mayor. Pues mira, vuélvete humilde, vuélvete sencillo, bájale 2 y tú vas a ver que va a entrar. Pero luego dice, entonces respondiendo Juan, dijo, maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos. Mira qué cosa. Porque no sigue con nosotros. Y Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Aquí hay varias enseñanzas. Jesús dio unas 3 o 4 enseñanzas poderosas ahí, que son filosofía de vida. Hay gente que si tú no perteneces a mi grupo o a mi clan, no, ya no sirve. Esa es la mejor palabra para decir. Ya no sirve. Y ese no puede ser el concepto de vida. Todos somos importantes y todos somos necesarios en alguna función de vida. Pues yo no puedo estar con ese proselitismo todo el tiempo o con ese regionalismo y los demás no. Jesús le dijo, mira lo que hizo Juan, maestro, hemos visto a uno que echa fuera demonios en tu nombre. Oye, está haciendo lo que tú haces, echar fuera demonios, y lo está echando en el nombre de Jesús. Y este tipo se lo prohibió. ¿A usted no le ha pasado que tú piensas que hay gente que está trabajando contigo en un punto común y tú luchando por echar para adelante y él sacándotelos para afuera? A mí como pastor me ha pasado eso, yo ganando gente y ayudando gente y veo a otros sacándomelos por acá y yo digo, pero ¿qué rayo es esto? Pues porque son actitudes egocentristas, muy insularistas, ¿verdad? Y entonces Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, pues nosotros es. Y eso es una filosofía que tú debes adoptar de vida. La primera es humildad y sencilla, pero la segunda es, no estés todo el tiempo en competencia, porque hay gente que te están añadiendo cosas positivas, pero tú por el regionalismo, o por sobresalir, o por lo que sea, eso lo impide. Y entonces estás creando un ambiente hostil cuando debemos estar en un ambiente de equipo positivo. Pues mire lo otro que pasó, y todo lo pusieron ahí acto seguido, ¿eh? Cuando se cumplió el tiempo de que él había de ser recibido arriba. Mire esto. Fíjese que Jesús no habló ahí del tiempo de la muerte y pasión. Habló de ser recibido arriba. Algo más poderoso que la misma muerte era la resurrección. Algo más poderoso que el sacrificio de la cruz era que iba a estar en el trono de gracia, que iba a estar reinando nuevamente. Entonces, fíjese que ahora lo establece así, Lucas. Afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativo.
mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Y viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces volviéndose él, les reprendió, les corrigió, diciendo: ¿Vosotros no sabéis de qué espíritu sois? Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fue a otra aldea. Aquí hay otra enseñanza poderosa, hay varias enseñanzas. Número uno, la que ya establecí. Fíjese que había de ser recibido arriba. Era más importante todavía donde el punto de culminación del acto del sacrificio que iba a ser tal en el trono de la gracia, reinando, ¿verdad? Ahora, él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y esto tiene una enseñanza bien tremenda. Porque Jesús, aunque iba a pasar por Samaria, tenía el pensamiento de ir a Jerusalén. Y en términos de idiosincrasia, hay algunas cosas que explicar aquí. Por lo tanto, él envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en esa aldea de los samaritanos para hacerle los preparativos, para que Jesús, aunque fuera, pasara por allí, por Samaria. Pero ¿qué pasó? Déjame decir algunas cosas importantes. Los samaritanos y los judíos tenían unas controversias políticas, religiosas, culturales de algunos años ya, que estaban causando graves problemas entre ellos. Y déjame buscar algo que quiero leer aquí, que me pareció muy importante. Déjeme buscarlo aquí. Ok, parece que si los samaritanos hubieran estado dispuestos, la etapa final del ministerio de Jesús antes de los últimos días en Jerusalén habría sido en Samaria. Por lo menos los samaritanos habían compartido este ministerio. Los samaritanos eran mixtos en raza y semipaganos en religión. Cuando los asirios vencieron a Israel, las 10 tribus, recuerde que hubo la división del reino de las 10 tribus y las 2 tribus, ¿verdad? Israel fue dividido. Llevaron cautivos a muchos de los israelitas, los mismos samaritanos, y trajeron muchos paganos del oriente para ocupar su lugar. De esta manera se mezclaron las razas, y con el proceso del tiempo la religión también llegó a ser algo híbrido en un templo rival, y la pretensión de que el monte Gerizim era el verdadero lugar de culto. ¿Se acuerda que Jesús se paró cuando la samaritana y le dijo: ustedes no sabéis lo que adoráis, porque dice que está en aquel monte y nosotros decimos que es en el otro monte, ¿verdad? Pero Dios está buscando adoradores que no tiene que ver con el monte, que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Se acuerdan de esa historia? Pues parte de eso, ellos defendían que tenían un templo análogo, parecido al de los judíos, mas tenían un monte también. Porque, nada, en las batallas, ¿verdad? Como somos los seres humanos. La intensa rivalidad entre Samaria y Judea había comenzado con la división del reino de Salomón. ¿Se acuerdan que el reino se divide con Salomón, con el hijo, especialmente Jeroboam y Roboam? Y entonces, se intensificó cuando los asirios mezclaron sus razas, especialmente como resultado del conflicto entre Sanbalat y los judíos al retorno de la cautividad babilónica. En los tiempos de Jesús, los judíos aborrecían a los samaritanos y los consideraban como del mismo nivel de los pejos. Acuérdense que los judíos eran orgullosos. Voy a decir algo que puede traer controversia, pero es bueno que también lo sepamos. Los judíos han sido siempre orgullosos. Cuando llegaron a Alemania, se encontraron con unos más orgullosos que ellos, que eran los alemanes. Y los judíos, así como son orgullosos, son fajones y son brillantes y van para adelante donde quiera que los tire. Pues se le estaban quedando con los trabajos y con los chavos y con todo lo que está pasando, y por eso es que aquel discurso de Hitler cayó en unas mentes también orgullosas, pero todo comenzó porque se le estaban quedando
Ellos estaban siendo desplazados en alguna manera. Y eso fue lo que trajo esa situación. Porque tú puedes ir a un lugar y si tú eres humilde, pues te puedes quedar con el canto y la gente brega contigo. Pero cuando llegas al lugar para imponerte más, te vuelves prepotente y orgulloso, créeme que eso hincha, hermano. Entonces, pues por tal razón, los judíos consideraban a los samaritanos como si fueran unos perros. Este sentir también era recíproco de parte de los samaritanos, ellos también lo veían igual. Este es como el mismo concurso que hay ahora allí entre Israel y Palestina. Es la misma historia. De modo que los judíos tenían dos razones para evitar a Samaria: el odio y el temor. El odio que le tenían, ¿verdad? Y el temor de que se formara una guerra. Ahora dice, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Sin duda los samaritanos habían oído de Jesús, acerca de sus obras, de sus enseñanzas. Este versículo implica que pudieron haberlo recibido si él no hubiese estado dispuesto a ir a Jerusalén. ¿Sabe? Ellos veían que Jesús estaba hablando de, mira, tengo que llegar a Jerusalén, y por eso se molestaron. Por eso es que se molestan, porque es que nada más mencionar la palabra judío o Jerusalén, ya la cosa se pone hostil. Entonces Jesús, los mensajeros de Jesús habían expresado que él iba a llegar hasta Jerusalén, pero quería parar en Samaria. Claro, la situación de Samaria se dio luego, porque se da con el encuentro de la mujer samaritana en otro episodio, ¿verdad? Que eso lo veremos más adelante. Pero luego dice, si él no hubiera estado dispuesto a ir a Jerusalén, ellos veían en él mucho de lo que estaban deseando y sabían que no era bienvenido por los jerarcas judíos. Tal cosa hacía que Jesús les resultara más atractivo, pero su determinación de ir a Jerusalén le hizo inaceptable. El Señor sabía lo que estaba haciendo cuando llamó a Jacobo y a Juan hijos del trueno. Su natural disposición fiera, su típico desagrado judío por los samaritanos. Por eso es que ellos se molestan, porque los samaritanos no recibieron a Jesús. Y ellos que le tenían ganas ya a los samaritanos, pues levantaron una voz de autoridad. Acuérdate que estos venían de sanar enfermos, de echar fuera demonios, cuando empezamos el capítulo 9 de Lucas, de la autoridad que habían tenido, de todo el avivamiento que habían causado. Pues ahora se sentían ya con esa prepotencia, que dijeron, no te quieren, Señor. Esto es sinvergüenza, vamos a pedir que baje fuego del cielo, como cuando Elías, que era otro también que tenía los cascos calientes. Y entonces, no hemos venido a perder las almas. Pero vamos ahora. Su natural disposición fiera, su típico desagrado judío para los samaritanos y el hecho de que su Señor hubiera sido rechazado, era suficiente para hacerle desear la aniquilación con castigo. Y ellos tenían un precedente en el Antiguo Testamento que era Elías. Entonces el Señor le dice, ¿no sabéis de qué espíritu sois? Jesús no condenó a Elías, pero quería que supieran que ellos debían tener un espíritu diferente. Necesitaban aprender que estaban ingresando en la dispensación del amor. Elías estaba en un lugar que no había ni leyes, ni en la dispensación de la misericordia, del perdón y la tolerancia. Jesús no había venido a destruir a los pecadores, sino a darles el evangelio y una oportunidad de arrepentimiento. Entonces, básicamente, esa fue la enseñanza, porque quería darle el contexto filosófico e histórico de por qué se dieron todos estos conceptos. Pero Jesús dijo, yo vine a manifestar la gracia, quiero cambiar estos tiempos, no vamos a estar todo el tiempo odiándonos y nada, se intenta, pero todavía siguen los problemas allí entre los árabes, entre los israelitas, entre los puertorriqueños y otros, ¿verdad? Donde quiera, pues tenemos unas circunstancias que superar. Por lo tanto, en el verso 57 dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús,
las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Ahora, no era que el ministerio de Jesús era sufrido, porque hay gente que coge este verso para decir, tienes que estar dispuesto a no tener nada y aquello. Eso no era lo que estaba pasando. Esto es una persona que cuando Jesús iba en el camino, le dice, te seguiré a donde quiera que vaya. O sea, era una persona que se estaba dando demasiada importancia. Era una persona que estaba sacando su orgullo. Yo voy a estar contigo. O sea, de esos que hablan mucho. Y a la hora de... Entonces Jesús pues le dijo, es cierto. Pues acuérdate que este ministerio tiene su glamour. Porque la gente lo que estaba viendo era los ciegos sanándose, Bartimeo se sanó, las resurrecciones, las multitudes. Entonces Jesús le dijo, wow, pues tú me quieres seguir por lo que tú estás viendo. Pero todo en la vida tiene dos caras. Y yo aprendí en estos días que la moneda no tiene dos caras. La moneda tiene dos caras y un filo. Por lo tanto son tres. O sea que la gente dice, vamos a oír las dos caras. Digo, óyete las dos caras, pero también óyete el filo. Porque hay un tercero que tiene algo que decir de lo que aquel está diciendo y el otro está diciendo. Hay un tercero que entra y dice, no, yo lo vi de esta forma. ¿Y sabe qué? Hay dos caras en la moneda y el filo. Y la otra cara era, tiene que estar dispuesto que va a haber días que... Es correcto. Y eso era lo que Jesús le estaba diciendo a los que se enamoran nada más del glamour. Y eso es una de las cosas que todavía existe. La gente se enamora del glamour del ministerio. Llega a un templo bien construido, ven que multitudes a veces, ven ahora las redes, televisión, y se enamoran. Se enamoran. Yo que he estado ya en ministerios de muchas dimensiones, sé cuando la gente llegaba y se enamoraban. Se enamoraban del pabellón, se enamoraban de las cámaras, se enamoraban de aquello, de lo otro. ¿Y entonces qué? Pero eso costó sangre. Eso costó esfuerzo, sacrificio. Y todavía cuesta porque la chequera puede estar vacía un día. Como ha estado. Ahora no está ni la torre, ni aquello, ni lo otro. Entonces tú tienes que estar dispuesto a mantenerte ¿qué? En el mismo templo y la misma visión, porque la visión de nosotros no son edificios. Es la proclamación del Evangelio. Y entonces Jesús le dijo, va a haber tiempo que no hay donde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Este se convidó primero, pero al segundo Jesús le dice, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ves, anuncia el reino de Dios. Ahora, ¿qué fue lo que pasó aquí? Jesús le hace un llamado a una persona para que se una con él. Y él le dijo, deja que primero entierre a mi padre. Pues su padre no estaba muerto, ni agonizando para morirse. Podría estar viejo. Pero que había una costumbre entre los judíos que el hijo mayor tenía que vivir cerca para cuidar a sus padres y era el que le tocaba dirigir la ceremonia del enterramiento. Entonces Jesús, en cierta manera, viene a romper con esos conceptos que eran a veces muy... No que no fueran correctos, es que se estancaban. ¿Sabe? ¿Por qué un solo hijo tiene que ser el responsable si habían muchos hijos? Eso es lo primero. Todos son hijos también, ¿verdad? Segundo, tú no te tenías que quedar estancado ahí porque tu papá duraba qué sé yo cuántos años. Pues tú no lo descuidabas, hacías tu trabajo, tu ministerio, y si pasaba algo regresaba y cumplía con la responsabilidad. No era que no se iba a poder, aunque aquel entonces se enterraba la gente bien rápido, ¿verdad? Por las cuestiones de preparación. Pero todo eso se podía organizar y eso no se podía convertir en una excusa, ¿verdad? Correcto. Entonces la gente se acostumbra, como hoy en día que la gente se acostumbra a ciertos sistemas de vida. Yo hablo con algunas personas y ellos ven como una meta tan grande el poder ganarle al Seguro Social su demanda de incapacidad. Y hay gente que creen que eso es lo más grande. Y yo voy a
a luchar y 2 veces, hoy he hablado con uno 2 veces y en la tercera lo logré. Y yo decía, ¿qué? ¿Por qué no era mejor sanarse? Exacto. ¿No era mejor resistir la enfermedad? También que buscar un acomodo razonable en el trabajo, pero seguir produciendo. Entonces, hay cosas que los seres humanos adoptamos. Gente se acostumbra a vivir la enfermedad, otros se acostumbran a la pobreza, otros se acostumbran... Y podemos seguir señalando cosas. A un trabajito, después que yo esté tranquilo, de 8 a 5, que yo no tenga que pensar más nada. Y Jesús lo que le estaba diciendo era eso. Yo estaba hablando ahorita con uno ahí, al contrario, ¿viste? Un luchador que a lo mejor ya está hecho económicamente. No, pues yo quiero seguir trabajando. Y no quiero coger el seguro social porque el seguro social me pone un tope. Yo quiero seguir trabajando y produciendo. Y yo le dije, pues mira, creo que están a punto de cambiar la ley. Que vas a poder ganarte lo que tú quieras. Y me pues si hacen eso. Entonces, el punto es que a veces nosotros los seres humanos, y todos tenemos una situación que superar, pero caemos en un conformismo, en un sistema de vida, y nos acostumbramos a que por tradición se ha hecho, y todo el mundo va en la misma, cuando no tiene que ver. Y eso es la enseñanza que Jesús está trayendo ahí. Óyeme, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Se pueden hacer las dos cosas. Se pueden hacer, se puede enterrar al muerto cuando haya que enterrarlo, pero déjalo que se muera, todavía no se ha muerto. Por lo tanto, entonces también dijo a otro, te seguiré, Señor. Otro más. Fíjate que las 3 van en la misma dirección, con alguien que quería seguir o invitarlo a que siguiera. Te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y era lo mismo, los familiares, los que están en cada cosa. O sea, déjame yo ir a organizar todo este sistema. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. O sea, no podemos seguir buscando excusas. ¿Cuánta gente tú le has predicado el evangelio y te ha venido con una excusa? Que te han dicho, cuando yo esté listo, yo voy a dar el paso. Pues no lo alargue mucho, porque listo es hoy. Porque lo único que el Señor pide para que esté listo es un corazón contristo y humillado, no lo despreciarás tú, oh Dios. No, deje que yo arregle unas cuantas cosas que tengo en la calle. Si las vas a arreglar tú, ¿para qué necesita el Señor entonces? Ríndete a Cristo y las cosas se van a ir arreglando poco a poco. Y eso es lo que Jesús está diciendo. Ninguno que ha puesto la mano en el arado puede estar mirando para atrás, porque hace mal el surco. Concéntrate en servir al Señor y el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te serán ¿qué? Te serán añadidas, como decía hoy. Quiero terminar con esta escritura que está en el capítulo 10. Después de estas cosas, ¿después de cuáles? Después de estar dando todas estas enseñanzas, todos estos milagros, y está el camino a Jerusalén, designó el Señor también a otros 70. Y esto es bueno que lo veamos porque todo el tiempo hemos estado hablando de los 12 discípulos. Y se hablaba de los 12 discípulos y en otras ocasiones se habla en los evangelios de las mujeres que seguían al Señor. Pues es probable que en estos 70 también estén estas mujeres. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad. Recuerde que ya el Señor había predicado, había comenzado a predicar y a ministrar, y ahora está reorganizando su ministerio para que haya más cobertura. Porque recuerde que eran 3 años y medio nada más de ministerio y él quería llegar a muchos lugares. Entonces toma estos 70, los prepara, que ya habían estado con él y los había estado preparando. Ahora lo que hace es que los inicia y los envía de 2 en 2 a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Eran como unos ministros que iban preparando el ambiente, una precampaña para cuando llegara el Señor. Y les decía,
La mies a la verdad es mucha. Y es algo que sigue siendo bastante frecuente hoy en día. La mies es mucha, pero más los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y es algo que todavía nosotros debemos continuar orando, hermano, para que Dios siga levantando hombres, mujeres, jóvenes, niños, ancianos, en cada eslabón de esta cadena, en cada área, para que podamos seguir pregonando el amor de Jesucristo. Entonces, id, y aquí yo os envío como cordero en medio de lobos. Fíjense que usa el mismo protocolo que usó en el capítulo 9 cuando envió a los 12 discípulos. Le está dando la misma receta, el mismo protocolo, el mismo plan de trabajo. O sea, que algo que debemos aprender aquí, que hay cosas que deben ser repetitivas. Que la rueda no hay que estar reinventando, la verdad. Y les dice, y aquí yo los envío como cordero en medio de lobo, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Y esto tiene su idiosincrasia en los términos y condiciones que ellos vivían, ¿verdad? Que los lugares pues no están tan organizados como ahora, que el desierto era, o los terrenos eran hostiles, que habían gente que en el camino asaltaban. Pues le estaba diciendo cuál era el protocolo a seguir bajo esos términos y condiciones de la realidad que ellos vivían. A lo mejor para nosotros son otros. Y depende del año o la época o el tiempo o el lugar donde estemos trabajando. Pues a los misioneros se les dan unos protocolos. Y eso te demuestra a ti que Jesús no vivía un ministerio improvisado. Cuando alimentó los 5,000 lo sentó de una manera. Cuando iba a ministrar hacía unas estrategias, unas logísticas. Entonces yo veo a veces que nosotros queremos seguir improvisando, cuando ya debemos estar un poquito creciditos y saber que cada cosa que hagamos hay que hacer planes de trabajo, hay que hacer esquemas, hay que hacer estructuras, ¿verdad? Y mejorarlas cada día más para ser más efectivos. Pues el Señor lo hizo así. Y en cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz sea a esta casa, bendigan la casa, ministren allí, a la casa donde fueron. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. ¿Qué significa eso? Una persona que concuerde, que concurra, que acepte lo que ustedes están haciendo, pues va a recibir la bendición que ustedes llevan. Pero si no lo quiere aceptar, es antagónico, no quiere cooperar, pues eso se le regresará a vosotros. Y eso es bueno que analicemos por un momento. No tomemos las cosas livianas. Nosotros somos portadores y cargamos una unción y una presencia. Y cuando yo llego a un sitio, lo que yo establezca y diga, ore, va a tener un efecto. Y si la persona es de paz y lo recibe, se va a multiplicar en él. Pero si lo rechaza, me regresa para atrás y se lo doy a otro. ¿Verdad? Y entonces dice, y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den. ¿Por qué? Porque el obrero es digno de su salario. O sea, no te están dando algo porque tú lo estás exigiendo, te están dando una paga porque tú llevaste paz a ese lugar. Y la paz es algo extraordinario. Entonces, qué bueno que esta gente reconocieron que eran ministros de paz. Y luego dice, no os paséis de esa casa en casa. O sea, tengan cuidado, quédense quietos, no se sigan complicando, porque hay gente que llega a un lugar y dice, mira, pero allá está mejor. No, acá está mejor todavía. No. Low key. Mantente lo más low key posible. Y luego dice, no os paséis de casa en cualquiera ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante y sanad a los enfermos que en ella haya. Fíjate que Jesús sigue haciendo hincapié, ministren, prediquen, enseñen y sanen. Y echen fuera a los demonios, ¿verdad? Y luego dice, sanar los enfermos que en ella haya y decirle, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Y el mensaje era sencillo, el tema era sencillo, el reino de Dios. Dios está con nosotros a través de Jesucristo, que vino a traernos a nosotros la paz. Mas en cualquier ciudad donde entréis
y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado en nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Wow, eso era una tradición de los judíos. Tú me recibes bien y si no me recibes, te dejo hasta el polvo ahí contigo. Era como un desprecio también. Pero esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. ¡Wow! Mire la autoridad que cargaban esa gente, que si tú no los recibías en paz, la paz se devolvía a ellos y con sus pies azotándolos contra el suelo, eso era un acto de maldición contra ese lugar. Acuérdate que en Efesios dice que toda autoridad nos ha sido dada y todo lo que pongamos debajo de la planta de nuestros pies. En la idiosincrasia del judío, lo que tú hacías con los pies tenía unos significados. Porque Dios le dijo al pueblo de Israel, todo lo que pise la planta de tus pies será tuyo. Pero aquí le dijo, en Efesios, te lo he dado por autoridad y por cabeza a la iglesia, y todo lo que tú pongas debajo de tus pies, que es el cuerpo de Cristo, la iglesia, será sometido en autoridad. O sea que hay algunas cosas, actos proféticos que hacemos en autoridad espiritual, dirigidos por el Señor y conforme a la palabra, que tienen efectos y consecuencias. Por eso, cuando tú le das un vasito de agua a uno de esos profetas, recompensa de profeta tendrás. Cuando tú haces algo por un ungido, por un profeta, eso viene para atrás. Y son cosas espirituales, leyes del reino, que si la gente las conoce, pues van a ¿cómo podríamos decir? A ver efectos extraordinarios y positivos. Pero que Dios añada bendición a su palabra, gracias por su sintonía, su contacto con nosotros. Edifíquese en esta palabra. Seguimos la semana que viene adentrándonos más en el capítulo 10 del libro de Lucas. Y nada, los que nos siguen, gracias por su tiempo. Y la gente de la casa y los que saben la dimensión de fe y gracia a través de la ofrenda lo hacen, el diezmo, y lo puede hacer a través del ATH móvil como CFC Fe y Gracia. CFC Fe y Gracia. Nosotros también nos veremos aquí el domingo en la casa del Señor. Bendiciones a todos, paz y gozo.